Seguimos en Tribuna TV. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros un gran amigo, joven abogado, comunicador, dirigente de la Fuerza del Pueblo, José Gregorio Cabrera. Para nosotros una distinción, nos sentimos muy contentos que estés aquí porque eres una persona que conozco de hace muchísimos años, desde que estaba estudiando Derecho, y me siento súper bien que estés aquí. No, gracias a ti, Giovanni, a ustedes por el placer y el privilegio de compartir con ustedes y con toda su audiencia. Y como tú dices, son muchos años, ¿verdad? Dando la pelea buena y hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Bienvenido. Gracias. José Gregorio, quiero entrar inmediatamente en materia. Está la situación política que está viviendo hoy en día la República Dominicana. Un gobierno nuevo que tenía muchos años fuera del poder, llega con una situación difícil, la pandemia del COVID, ahora una situación difícil a nivel internacional. ¿Qué tú puedes decir de lo que está viviendo este gobierno? Ya no es nuevo, ¿no? Ya no es nuevo, ¿no? Bueno, realmente, como tú bien señalas, este gobierno tiene la particularidad de que entró bajo una situación de crisis. Es decir, todo el mundo vivía la crisis durante la pandemia y la pospandemia. Y no bien sale el mundo de la pospandemia y inicia este conflicto armado. Evidentemente eso tiene un impacto importante en la capacidad, en la gobernabilidad de cualquier país, la capacidad de maniobra que puede tener un gobierno. Hay muchos que entienden que, bueno, que también le abre la oportunidad de ser un poco más populista, de ofrecer más ayuda, que eso genera también algún tipo de apoyo, sobre todo en las capas más básicas, en los quintiles más bajos de la economía. Pero no menos cierto es que también limita muchísimo, por ejemplo, la capacidad de recaudación. La realidad es que la República Dominicana debió haberse abocado a una reforma fiscal y no se pudo porque políticamente era inviable por la situación económica que vivía el país y que vive prácticamente el mundo completo. Es decir, que hay que reconocer que a este gobierno le ha tocado una situación, una coyuntura difícil de maniobrar, difícil de plantear algunas medidas. Yo creo que hay muchas luces. Yo no soy de los que solamente ve lo malo porque es otro partido, todo lo critica. Yo creo que la construcción de una sociedad como la dominicana va de la mano de una oposición que sea una oposición constructiva. Ya la gente tampoco tolera al que solamente critica. Yo creo que hay que aportar. Claro. Y desde esa perspectiva me parece que mi partido, la Fuerza del Pueblo, pues ha demostrado que, bueno, tanto que a veces nos acusan que somos mancuerna del gobierno. Cuando hay que criticar, se critica. Cuando hay que señalar, se señala. Cuando hay que aplaudir, se aplaude. Y cuando hay que construir soluciones juntos, pues se construyen soluciones juntos. Bueno, lo malo es que Giovanni te presentó como parte de un partido político. Porque yo te hubiese presentado como un analista, porque a ti te conocimos analizando los temas nacionales e internacionales. Y me quedaría yo con el ámbito internacional. ¿Qué piensas tú que puede pasar con esto que está sucediendo en Rusia, Ucrania? ¿Cuál ya en el día de el miércoles se habló de que puede haber la solución, de que ellos pueda que se sienten en la mesa del diálogo? Se ha hablado de que incluso el jefe de seguridad, por ejemplo, de Rusia dijo que van a minimizar las tropas, los guardias que están allá en Ucrania. Entonces, ¿qué tú visualizas? Mira, yo creo que el conflicto se va a extender quizás un poco más de lo que se pensaba. Mucha gente entendía que era un conflicto de 2 semanas y que 2 bombazos y se acabó. La realidad es que se ha extendido a un punto y se ha agravado a un punto que incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas no han podido intervenir de manera efectiva. Yo creo que aún el mundo no ha sentido todo el impacto que en algún momento va a sentir de este evento. Y no lo ha sentido porque estamos hablando de que 1 mes y medio aproximadamente, 2 meses de conflicto. Estados Unidos ha podido suplir sobre todo la demanda de gas y de petróleo que tiene la región y por lo tanto no lo hemos sentido tanto. Sin embargo, te das cuenta en los precios del petróleo, te das cuenta en la valorización de las diferentes monedas, te das cuenta en la disponibilidad de la cadena de abastecimiento y eso representa un gran reto para todos los gobiernos. En el caso de la República Dominicana,
gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación de desabastecimiento, pero eso está íntimamente vinculado al hecho de la liberación de la reserva petrolera que hizo Estados Unidos hace aproximadamente unas 2 semanas, que nos ha permitido seguir accediendo al crudo y a productos ya refinados sin que haya una situación de desabastecimiento que a veces es mucho peor que el precio. Tú la puedes tener barata, pero si no la tienes, no hay nada que hacer. Sí, claro. Los Estados Unidos incluso explora alternativas que eran impensables en otro momento, como el restablecer algún tipo de conversación con Venezuela. Yo creo que la República Dominicana tiene una oportunidad interesante también ahí. A mí me parece que el más afectado de la extensión del conflicto es la propia Rusia, es el propio Vladimir Putin, que si bien es cierto que tiene elementos importantes para presionar, sobre todo desde el punto de vista económico, una guerra larga al final a quien más lo va a empobrecer es a él, vis a vis la idea de que Europa es la que sufriría. Perfecto. En el ámbito local, yo creo que nosotros, bueno, hay un análisis reciente de cuáles son los intercambios comerciales que la República Dominicana tiene con Rusia y Ucrania. Sobre todo están concentrados en el tema de acero para la fabricación de insumos de construcción, varillas, etcétera, etcétera. Las vigas modernas. Exacto, ahora que estamos usando. Exactamente. Tú tienes también ahí el tema de granería, es decir, granos alimenticios. Pero en su gran mayoría, salvo el caso del acero, que es muy específico, nosotros tenemos dónde buscar ese sourcing. Y de hecho el viaje del presidente Luis Abinader a Argentina abre una posibilidad. Ellos hablaron de petróleo, a mí me parece muy poco probable, porque estamos hablando de traer petróleo desde Argentina, cuando solamente el flete, el tiempo de transporte y el flete te encarecería increíblemente ese crudo. Pero sí hay opciones en la parte alimenticia, grano, maíz, soya, sorgo, que sí hay otras fuentes para que podamos alimentarnos. En la parte alimenticia, como tú mencionas, las medidas que ha tomado el gobierno con relación a la canasta básica familiar y lo que vimos esta semana de la aprobación en primera lectura del proyecto de arancel cero a esos productos. ¿Cómo la valoras tú y el impacto que puede tener eso a la producción nacional? Yo creo que para mí el tema de la propuesta de eliminar aranceles es una salida simplona, para utilizar un adjetivo, ¿verdad?, que no sea irrespetuoso. Es la salida fácil, rápida, y que no presupone unas políticas públicas más complejas, más quizá que las pensemos mejor. Ya de por sí la industria alimenticia dominicana está fuertemente golpeada. Y está fuertemente golpeada porque además de que, como todo el mundo sabe, hay un componente de inflación que es global, que no es exclusivo de la República Dominicana, pero también hay un componente de indisponibilidad de los insumos fundamentales, por ejemplo, para el agro. Todo lo que tiene que ver con fumigación, todo lo que tiene que ver con abono, fertilizantes. Es decir, el mismo conflicto de Rusia y Ucrania también ha puesto presión sobre ese tema como materia prima. Entonces, si el gobierno abre las puertas a una serie de insumos que fundamentalmente son obtenidos desde la República Dominicana, industrializados y no industrializados, le está terminando de dar el tiro de gracia a la industria local. Y yo creo que si bien es cierto que en el corto plazo eso podría ayudar a que baje el precio de un alimento u otro, terminaría entonces destruyendo a la base fundamental de la creación de empleos del país. Si tú me preguntas desde la perspectiva del proceso legislativo como tal, yo creo que lo que sucedió la semana pasada fue una falta de respeto. El retiro del hemiciclo de las fuerzas de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, 63 diputados. Alianza País y otros PRD. Más, del PRD, responde precisamente a una práctica que se ha implementado en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados, en la cual se utilizan algunas argucias y algunas zonas grises legales para imponer proyectos por encima de lo que establece el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario. Y yo creo que eso es una falta de respeto no solamente a los diputados, a los senadores, sino que también es una falta de respeto a la democracia, porque entonces genera una situación difícil en la cual
empieza a imponerse el poder. Y me parece que precisamente lo que sacó al PLD del gobierno fue esa dinámica de imposición, de avasallamiento. Al final lo que hizo que la gente saliera a la calle, más que los posibles casos de corrupción o la situación, era esa mecánica aplastante en el ejercicio de la democracia y de la política. Vamos a ir, querido José Gregorio, una pequeña pausa y vamos a retornar con esta interesante entrevista que para nosotros es muy satisfactorio tenerte en esta plataforma porque tenemos que llevarle luz al pueblo dominicano y más de esa forma objetiva como tú lo haces. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Yo quiero aprovechar en sentido lato, como decimos nosotros los abogados, a José Gregorio Cabrera. Sabemos que es un gran orador a nivel técnico, analista, político, pero quiero entrar a la política local en esta parte final. Hay muchos retos en las aspiraciones de Leonel Fernández, una persona que ha gobernado nuestro país en 3 ocasiones. Está también el reto del actual presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de hacer un precedente que no ha pasado en ese otroro PRD, hoy PRM, de ganar unas nuevas elecciones. ¿Cómo tú ves el escenario real de la política en estos momentos? Yo entiendo que las particularidades como decía en el primer bloque, de este gobierno, es que ha sido un gobierno en crisis. Sin embargo, también es un gobierno que hasta cierto punto ha mostrado una cierta incapacidad de planificación. Y yo creo que la gente se da cuenta de eso, la gente lo percibe. Por ejemplo, el mejor caso es esto mismo de las medidas a propósito del conflicto de Rusia y Ucrania. El presidente anunció que iba a anunciar una serie de medidas y al final no fueron satisfactorias. Y acabamos de hablar también del tema del ITEVIS, sí. De los aranceles, perdón, sí. De la misma disponibilidad o la capacidad de reserva de los combustibles. Entonces a veces uno siente, salvo casos muy excepcionales, porque hay que reconocer que también hay funcionarios que están haciendo su trabajo, y lo curioso es que los que están haciendo el trabajo son los que a veces hacen menos bulla. Hay unos funcionarios que hacen mucha bulla. Sí, sí. Y redes sociales. Y muchas redes, y muchas reuniones, y muchos acuerdos interinstitucionales, que yo no entiendo por qué 2 instituciones de un gobierno tienen que hacer un acuerdo entre ellas para trabajar. O sea, uno no lo entiende, pero bueno. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene este gobierno. Sobreponerse como una especie de inercia, como una especie de curva de aprendizaje, de la cual algunos funcionarios parece que no han salido. Los procesos no caminan, las cosas como que se caen, no se conocen los procesos. Yo creo que ese es quizá el mayor reto que tiene este presidente. Con relación a la candidatura, o posible candidatura, porque aún no ha sido confirmado de cómo sería la elección de la candidatura del Partido Fuerza del Pueblo. ¿En serio, José Gregorio? Bueno, Leonel Fernández, el candidato. Bueno. En el 32, Omar Fernández, pero no, ahora evidentemente es lo que uno intelige, o sea, es lo que tú deduces, y es la persona ideal para ser el candidato. Sí. En este momento no creo que haya un candidato mejor que él, pero si algo se quiere promover en este partido es precisamente los procesos democráticos. Claro. O sea, hay algún compañero que entiende que puede correr y llevar un proceso, por ahí hay que respetárselo. Si tú me preguntas, yo creo que el candidato idóneo es Leonel Fernández para el caso del Partido Fuerza del Pueblo. No solamente por su capacidad y su experiencia y el momento que vive el país, sino porque además, al ser un partido de reciente creación, hay una necesidad de consolidación de liderazgo que él ha hecho, una transición que la ha hecho magistralmente. Y eso se muestra en todas las acciones del partido. Escúchame que te interrumpa. Sí. Cuando tú haces la exposición de la situación de crisis y muchas veces de mala planificación de parte de algunos funcionarios del gobierno, hemos observado que Leonel Fernández, muchos recordamos la campaña del 2004, que fue una campaña que Leonel decía, ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió la habichuela, la comida? El pollo, los huevos. El pollo, los huevos. Y hoy en día es la misma campaña. O sea,
Bueno, Porque- es que no es un tema de campaña, Sí. es que es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. O sea, que es correcto lo que está haciendo el mira, expresidente. En esa parte. y en eso no quiero comprometerlo a ustedes Sí, porque sí. aquí el entrevistado soy yo. Sí, sí. Pero si yo le preguntara a ustedes, si alguno de ustedes va al supermercado, ¿cómo sienten en el bolsillo el golpe de los precios de los alimentos? O sea, es, notorio, es notorio. prácticamente el doble. Eso. O sea, el producto que te costaba 20 pesos la libra, ahora te cuesta 37, 38. La carne que te costaba una libra de chuleta, no quiero aquí sí, venir sí, a hablar de sí, precios, ¿tú sí. entiendes? Pero una libra de chuleta ahumada que te costaba entre 95 y 110 pesos, hoy te cuesta 140, 160 pesos, prácticamente Así es. el doble. Entonces, al final del día, lo que la gente siente es la capacidad o la incapacidad de proveer las necesidades básicas de su familia. Yo te puedo venir aquí a teorizar de números y de crecimiento, pero si el dominicano de a pie, No lo que, percibe. que antes de dejar salir de su casa, tiene que dejar el diario, y antes dejaba 200 pesos, y con ese 200 pesos decía una libra de tal cosa, 2 libras de tal cosa, hoy no le alcanza. O sea, con lo que tú antes te comías una libra de pollo, ahora no llega ni a media libra. José Gregorio, en el ámbito. Esa es la realidad, de, ¿eh? De cara al 2024, el Fuerza del Pueblo, el Partido Fuerza del Pueblo está haciendo muchas actividades, está muy activo el partido, sin lugar a dudas, dinamizándose. Y se está viendo, hay quienes perciben que Fuerza del Pueblo se está fortaleciendo con los disgustados del PLD. Como se disgustó, como se fortaleció el PRM con los disgustados Claro, del PRD. claro. Eso es normal. Pero hay posibilidad de una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, que Danilo y Leonel se sienten. Yo no lo descartaría. En política uno nunca puede descartar nada. Claro, claro. Yo creo que uno de los retos en este proceso electoral es precisamente la conformación de un frente opositor que pueda, si no hacer una alianza en todos los niveles, por lo menos en los niveles más importantes. Es decir, por un lado la Fuerza del Pueblo, por un lado el PLD, por un lado el PRD, por un lado el Partido Reformista, etcétera, etcétera. Puedo mencionar todo lo del sistema. Es difícil acceder al poder sin lograr una alianza eficiente, efectiva. Yo no les voy a decir que Leonel y Danilo se sienten, pero por lo menos los liderazgos medios y sobre todo la base del partido. Tú mencionabas el caso del PRD y el PRM. Es normal porque es que es el desprendimiento de una organización. No quiero compararlo con un divorcio, pero cuando dos personas que tenían un matrimonio se divorcian, los hijos se pasan los fines de semana con otros, ¿tú entiendes? Y a veces de repente hay un hijo que dice, mira, yo me quería vivir con mi papá o yo me quería vivir con mi mamá. Entonces, es muy parecido porque son hermanos. Es decir, yo tengo amigos y amigas en el PLD con los que duré 20 años, 22 años haciendo política, desde los 16 años, 17 años. Personas con la que uno viajó al interior, al exterior, con la que pasó lucha, hambre, sol sereno. Sí, sí. Entonces, por una diferencia política, no es cierto que yo a un compañero lo voy a desconsiderar o lo voy a maltratar en lo personal. Una cosa es un contendiente político, pero otra cosa es la persona. Claro. Entonces, definitivamente que de cara a las elecciones del año 2024, el gran reto de los partidos de oposición es formar un frente. No sé cómo estará conformado, no tengo una bola mágica, pero es la única manera de tú hacerle frente a un partido en el poder, así como sucedió en el año 2020. ¿Quién se imaginaría que un desprendimiento dentro del PLD iba a terminar formando una alianza entre el partido del otro lado de la acera, que en este caso era el PRM, que hoy en día tiene como resultado que el PLD tenga apenas 3 senadores? Un monstruo como ese. Una representación de la Cámara de Diputados diezmada. Sí, sí. Y se siguen diezmando. Y va a seguir diezmando. José Gregorio, Y tú lo quitas. José Gregorio, ¿cómo están los números? Tú que manejas números, ¿cómo es el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo? Mira, las últimas encuestas a las que yo tuve acceso, hay una realidad incuestionable. Y el que pretenda ocultarla no tiene credibilidad. Sí. Y es el hecho que hay una manifestación de un proceso, que no es solamente de la República Dominicana, sino de todo el mundo también, donde las personas cada vez más se identifican con figuras y no con partidos.
decir, los partidos políticos como instituciones entraron en un proceso de estancamiento en el cual el votante, el ciudadano, se identifica con la persona. De ahí que tú tengas que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader tenga una aprobación como persona, como gobierno, de un 40 y tanto alto, y su partido, el PRM, no pase del techo del 34. Es una realidad. El que te diga lo contrario te está hablando mentira. El PRM como partido no pasa de un 34, 35, 36. El presidente Abinader te marca 46, 48, en las que son favorables a 52, pero hay una diferencia de ¿Cómo dos. se reelige? Le puede ir bien. Le puede ir bien, pero tú tienes un partido que no te pasa de 35, 36. Que no le ayuda. Y estamos apenas a menos de 2 años, ¿verdad? Y pasa lo propio con el partido Fuerza del Pueblo. El partido Fuerza del Pueblo, en casi todas las encuestas, te marca 21, te marca 22. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández llega a marcar 36, 37, 35, Entonces, por eso es que 38 en las más favorables. Entonces tú tienes de nuevo una diferencia de doble dígito de lo que es un partido muy nuevo, partido que tiene apenas, no llega a 2 años de conformado, Sí. y un presidente, una figura de liderazgo visible que evidentemente se encuentra consolidado en el favor de la población. sí, tenemos que despedirnos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, querido hermano, porque he observado en la calle que la figura de Leonel y de Luis se están imponiendo a nivel de percepción pública más que un Abel Martínez, más que Margarita, que tienen una estructura de un partido histórico. Claro. Y es algo que va en consonancia con lo que tú estás diciendo. Mira, rápidamente te puedo decir que sin lugar a dudas el líder de la oposición es el presidente Leonel Fernández. Eso, y no te lo digo porque yo sea un Sí. miembro de ese partido. La realidad es que en cualquier medición, en cualquier encuesta que tú hagas, en cualquier sondeo que tú hagas, el líder visible de la oposición en la República Dominicana en este momento es el expresidente Leonel Fernández. Si lo analizas con relación al PLD, muchos te podrán decir, bueno, pero es que el PLD no tiene figura elegida, no tiene candidato elegido, no tiene su mayor líder, que es el presidente del partido, en este caso Danilo Medina, Está afuera. está en un bajo perfil por la situación judicial de sus familiares y colaboradores cercanos. Pero la realidad es que el rol que ha asumido el expresidente Leonel Fernández, el rol que ha asumido el Partido Fuerza del Pueblo, lo ha colocado rápidamente como el líder de la oposición. Así es. Querido hermano, queremos darte las gracias. Muchas gracias. A ustedes por Así la es. oportunidad, por abrirme el foro. Yo siempre más que contento de compartir con ustedes y la verdad que me siento muy honrado. Así El es. tiempo es muy corto. Muy Sí, corto. sí, sí, tenemos muy corto, muy bien. Pero lo breve es bueno 2 veces. Ah, Sí. bueno, eso sí. Lo bueno y breve es bueno 2 veces. Sí, eso es verdad. Darles las gracias por los dominicanos José Gregorio Cabrera, abogado, comunicador, analista político, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Para nosotros un honor, una distinción que estuviera esta noche con nosotros. Como de costumbre, estuvieron con ustedes Robinson Galvez, Ramón Pimentel y quien les habla Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.